Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a aprender sobre el movimiento rectilíneo uniforme variado. Vamos a centrarnos en las fórmulas, o sea, en los problemas para poder resolver el MRUV. Para ello tenemos diversas fórmulas. La primera fórmula es la que no considera la distancia. La segunda fórmula es la que no considera la velocidad final. La tercera no está presentándose la aceleración y la cuarta no aparece el tiempo. Cuando nosotros veamos que nos falten estos datos, vamos a utilizar convenientemente la fórmula con la que sí nos están dando o con la cual sí nosotros tenemos los datos del problema. Recordemos algunos términos. Primero, que el VF significa velocidad final, que el VO significa velocidad inicial o velocidad cero. T es de tiempo, A es de aceleración, D es de distancia. Nosotros vamos a tener en cuenta que vamos a poner el signo positivo cuando el móvil acelera, cuando aumenta la velocidad. El signo negativo cuando la velocidad disminuye. Y recordemos que la velocidad final es igual a cero, solo cuando el móvil se detiene. Y normalmente la velocidad inicial, muy común, es que la velocidad inicial sea cero, justamente porque algunos parten del reposo. Veamos algunos ejercicios. Nos dice, un coche acelera desde el reposo hasta 25 metros por segundo en 10 segundos. Calcula la aceleración. Entonces tenemos los siguientes datos. La velocidad final es 25 metros por segundo. La inicial es cero. ¿Por qué es cero? Porque parte del reposo, no había movimiento. El tiempo es 10 segundos y nos piden aceleración. Como no tenemos distancia, obviamente vamos a utilizar esta fórmula porque no aparece la distancia. Entonces reemplazo. 25 es igual a 0 de la velocidad inicial más la aceleración que me piden por el tiempo que es 10 segundos. Entonces, como el 0 lo voy a sumar con la aceleración y los segundos, pues simplemente quedaría aceleración y 10 segundos. El 10 pasa a dividir y por lo tanto me quedaría 2,5 metros por segundo al cuadrado como aceleración. Veamos el siguiente ejercicio. Halla la distancia que recorre un móvil que parte a razón de 4 metros por segundo y aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado durante 5 segundos. Nos piden distancia, por lo tanto tenemos aceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado, la velocidad, que es 4 metros por segundo, la velocidad inicial, porque dice que parte, entonces ya tiene su velocidad inicial, que es 4 metros por segundo, el tiempo es 5 segundos y nos piden distancia. Como nos piden distancia, voy a utilizar esa fórmula en la cual estamos viendo que no aparece la velocidad final y justamente me conviene utilizarla porque no tenemos dato de velocidad final. La distancia es la que me piden, por lo tanto, velocidad inicial es 4, tiempo es 5, aceleración es 2, el tiempo lo voy a elevar al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado entre 2. Resolvemos en este caso y el 2 y el 2 se simplifican, por lo tanto me quedaría 20, que es 4 por 5, y el 5 al cuadrado, que me da 25. Sumo los dos y me daría 45 metros, que es la distancia que nos estaban pidiendo. Veamos el siguiente ejercicio. Calcula la desaceleración en metros por segundo al cuadrado de un automóvil cuya velocidad es 10 metros por segundo y frena hasta detenerse después de recorrer 20 metros. Datos importantes. La velocidad final es cero. ¿Por qué? Porque dice que frena hasta detenerse, por lo tanto es cero. Velocidad inicial, porque tenemos que es 10 metros por segundo, la distancia es 20 metros y por lo tanto voy a utilizar esta fórmula en la cual estamos viendo que no estamos considerando el tiempo, pues justamente nos lo dan, por lo tanto me conviene utilizarlo. Velocidad final, el 0, inicial es 10, lo elevo al cuadrado, 2 veces aceleración que me pide y la distancia es 20.
Entonces multiplico por acá, 10 al cuadrado es 100, 2 por 20 es 40, y ese 40 que está positivo pasa al otro lado negativo, ¿ok? Porque tenemos al 0. Por lo tanto, ese 40 pasa a dividir al 100 y me quedaría como menos 2,5 metros por segundo al cuadrado. Ese signo negativo recuerda que nos indica la desaceleración. Por lo tanto, eso es lo que nos estaban pidiendo. Veamos el siguiente ejercicio. Halla la velocidad inicial de un móvil que viaja a 2 metros por segundo al cuadrado si en 5 segundos recorre 80 metros. Nos dan los siguientes datos. Aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado, la distancia es 80, el tiempo es 5 segundos y nos están pidiendo la velocidad inicial. Considero esta fórmula porque no tenemos velocidad final, por lo tanto reemplazamos. Distancia es 80, velocidad inicial nos piden, tiempo es 5, la aceleración es 2 y el tiempo como es 5 lo elevo al cuadrado. Simplificamos la aceleración con el 2 que divide, multiplicamos o elevamos a la potencia 5 al cuadrado es 25, ese 25 pasa a restar y por lo tanto me quedaría 55 y 55 es igual a velocidad inicial por 5. Ese 5 pasa a dividir y me quedaría como 11 metros por segundo, en este caso, velocidad inicial. Eso sería todo por hoy. Gracias.